amén. Pueden tomar sus asientos, ponerse cómodo en su lugar. Esta tarde hablaremos bajo el título El Espíritu de Cristo en Atenas. El Espíritu de Cristo en Atenas. Quiero brevemente relatarles y recalcar una vez más qué es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro que habla y describe cómo la iglesia primitiva inició, creció y perduró en el tiempo. El libro de los Hechos es el libro que nos relata cómo la iglesia inició, quién dirige la iglesia y quién es el artífice de la iglesia. El Espíritu Santo es el que aparece repetidas veces en el libro de los Hechos, instruyendo, diciendo qué hacer y qué no hacer. El libro de los Hechos inicia con la ascensión del Señor Jesús, en donde los discípulos ven que Jesús se va de esta tierra y lo despiden. Y termina con el apóstol Pablo encarcelado allá en Roma, pero siempre predicando el evangelio. También el libro de los Hechos relata 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, en donde se sale a predicar y a pregonar el evangelio por medio de 3 viajes, en donde llevó el mensaje a todo el mundo civilizado del imperio romano del siglo I. En esta ocasión hablamos en el capítulo 17. El capítulo 17 relata del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevaba una trayectoria en su segundo viaje misionero. Venía de ciudades como Tesalónica. Eso está en el capítulo 16, en el antes del 17. También venía de una ciudad como se llama Berea y finalmente llega a Atenas. Se dice que cuando llegó a Tesalónica, por 3 días estuvo discutiendo del evangelio con los judíos en la sinagoga y muchos de ellos creyeron en la ciudad de Tesalónica. Pero ahí aparecieron los judíos que estaban en contra del apóstol Pablo, rehicieron una revuelta y fueron a la casa de Jasón. Y ahí en la casa de Jasón pidieron expulsar al apóstol Pablo. Ahí que hicieron aprender al apóstol Pablo, ahí en Tesalónica. Pero Jasón, como anfitrión de esta casa, no permitió esto, dio una fianza y finalmente los hermanos de Tesalónica, a escondidas, a como pudieron, empujaron y enviaron al apóstol Pablo y se lo llevaron a la ciudad de Berea. Entonces Pablo llega a Berea escapando de Tesalónica por ser prendido en Tesalónica en la casa de Jasón. Cuando llega a Berea, pues Pablo vuelve a hacer lo mismo que viene haciendo en todos sus viajes misioneros, pues es pregonar, predicar, anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces enviaron de noche a Pablo de Tesalónica a Berea y a Silas. Entonces ahí había muchos nobles que escuchaban la palabra de Dios y también creyeron muchos. Entre ellos habían griegos, habían personas de distinción y no eran pocos hombres los que creyeron ahí en Berea. En Berea llegó el evangelio y en Berea hubo una revolución del evangelio en donde Pablo la predicó, donde Pablo anunció el evangelio y muchos de la ciudad de Berea recibieron el evangelio. Eran personas nobles, eran personas con un estatus económico de la ciudad de Berea y recibieron el evangelio. Pero también sucedió lo mismo que sucedió en la ciudad de Tesalónica. Los mismos judíos se dieron cuenta que en Berea Pablo estaba predicando el evangelio y que muchos estaban creyendo. Entonces salieron de Tesalónica corriendo y llegaron a Berea a hacer la misma revuelta que hicieron en Tesalónica. Y entonces corretearon al apóstol Pablo y lo quisieron prender. Pero lo que sucedió fue lo mismo que sucedió en Tesalónica. Los hermanos, a escondidas otra vez, de noche, enviaron a Pablo al mar. Se dice que era el mar Egeo.
Entonces cuando lo enviaron al mar, solo Pablo se fue. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí en Berea. Entonces Pablo llegó al mar y se embarcó y se fue a la ciudad de Atenas. Y cuando Pablo llega a Atenas, es ahí donde leemos la parte que usted y yo acabamos de leer. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, entonces ahí entendemos lo siguiente. Pablo llegó a Atenas y él llegó solo, porque Silas y Timoteo se quedaron en Berea, no pudieron irse con el apóstol Pablo. Entonces ahí es donde entramos al relato de esta tarde, la ciudad de Atenas. Y es ahí donde Pablo dice, mientras Pablo los esperaba, refiriéndose a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo aquella ciudad. Aprendamos entonces qué era Atenas. ¿Qué representaba Atenas en el siglo I? ¿De qué imperio era Atenas? Atenas entonces, pues era una ciudad grandiosa. Atenas era considerada la ciudad de la cultura griega. Cuando Pablo llega a Atenas, una ciudad grandiosa, llena de escultura, llena de belleza, llena de muchas edificaciones arquitectónicas, muchas cosas de qué asombrarse. Pablo llega a esta ciudad de Atenas, pero cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas, Atenas no era lo que usualmente era Atenas. Se dice que cuando Pablo llega a Atenas, Atenas no estaba en su pico o en su auge. Y Atenas no era el Atenas conocido en todo el Imperio Romano que usualmente era. Ya había decaído. Pero no dejaba de ser una ciudad grandiosa, no dejaba de tener arquitectura preciosa, no dejaba de tener gente educada culturalmente, no dejaba de tener gente importante, no dejaba de tener gente prominente y no dejaba de ser el centro de la cultura griega. Atenas no dejaba de ser una ciudad importante. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas, entra a esta Atenas, a esta ciudad, que esta ciudad tenía ciertas características. Era una ciudad independiente. Estaba dentro del Imperio Romano, pero tenía cierta independencia. Y esta ciudad también era aliada del Imperio Romano. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas, se encuentra con un público, digamos, difícil, un público diferente del que él venía trabajando. Pablo venía hablándole a los judíos, Pablo venía hablándole a los gentiles, y Pablo se encuentra aquí con unas personas altamente sofisticadas en la cultura, altamente sofisticadas en la belleza, altamente sofisticadas en las esculturas, altamente sofisticadas en la arquitectura. Y Pablo se encuentra entonces una ciudad independiente y desarrollada. Ahora, por lo que leímos, nos damos cuenta que dice que aquella ciudad estaba entregada totalmente a la idolatría. Atenas entonces era una ciudad idólatra. Tenía muchos dioses. Tenían Dios para todo. A tal grado
que dentro de los dioses que ellos tenían un dios que le ponían el altar, el Dios no conocido. ¿Y por qué hacían esto ellos? Ellos hacían esto porque uno, eran idólatras, y dos, habían fuentes filosóficas ahí que hacían creer de que todo era Dios para ellos. Y ellos temían tantos a los dioses que ellos temían de que si no adoraban hasta el Dios no conocido, ellos serían castigados. Y es por eso que hacen un altar al Dios no conocido, como diciendo, por las dudas. Por las dudas, si existe un Dios no conocido, le vamos a hacer un altar para que no se enoje y no se moleste con nosotros. ¿Cuántos están poniendo atención en esta tarde? Eso era Atenas. Eso era la cultura griega. Pero ahora olvidémonos de Atenas y vayámonos a nuestra cultura. Vayámonos a nuestro país. Vayámonos a nuestro entorno. Vayámonos a nuestros lugares de trabajo. Vayámonos a nuestra cultura propia y veamos qué es lo que hay alrededor nuestro. Pues si hacemos un breve escáner, paneo o mirada a nuestro lado, si hacemos un paneo en nuestro vecindario, pues muy probablemente vamos a encontrar lo mismo que el apóstol Pablo encontró: gente idólatra, gente pagana, gente que adora lo que no es Dios, gente que adora esculturas, gente que adora el oro, gente que adora dioses hechos de palo, gente que le dicen ellos, la Semana Santa hacen cortinas y hacen todo tipo de cuestiones para que pase un pedazo de palo. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor está lleno de idolatría, nuestro alrededor está lleno de pecado, nuestro alrededor está lleno de paganismo, nuestro alrededor está lleno de culturas paganas que adoran lo que no es Dios. Si vemos a nuestro alrededor, los griegos adoraban sus dioses, pero nosotros en nuestro alrededor lo que vemos es personas que salen a dar dulces para el día de Halloween. Si vemos a nuestro alrededor, vemos a padres dándole a sus propios niños, celebrándole el día a la bruja. ¿Se puede imaginar usted? Y padres dentro de la iglesia comprándole los dulces a sus niños para que vayan y celebren el día, no a la bruja, sino que al mismo diablo. Y la cultura pagana está a nuestro alrededor. La cultura que no adora a Dios está ahí a nuestro alrededor. La cultura del consumismo, la cultura del egocentrismo, la cultura de la adoración al yo. Ahí está. Los atenienses adoraban esculturas. Ahora estamos rodeados de personas que aman sus propias esculturas de sus propios cuerpos. Personas que se aman a sí mismos, que se adoran ellos mismos. Mujeres que están en vanidad obsesiva, que no pueden dejar ni un minuto de verse al espejo. Mujeres que pagan 300, 400, 500 dólares en un salón. ¿Sabía ustedes? Que el lunes les tocan las uñas, el martes las uñas de los pies, el miércoles la ceja izquierda y el jueves la ceja derecha. El viernes les toca alisado, el sábado les toca tinte
Y el viernes les toca el botox, el relleno del botox de los labios mentirosos que andan. El domingo terminan con crema Pons. Y vivimos en una cultura de la belleza, de la idolatría a nosotros mismos. Posteamos nuestras fotos a quien mejor luce el pantalón más pegado de las hermanas. No enseñamos la cara, sino que enseñamos, permítame la expresión, pero enseñamos el trasero. Y si usted se va a un perfil de una persona, usted la va a ver a ella de reversa y no de frente. Pero lo más triste no es esa persona que está haciendo eso, porque esa persona es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Lo más triste es que el cristiano, ¿cuántos somos cristianos? Que el cristiano aplauda eso, que el cristiano vea eso como algo normal, que la madre de familia vea y aspire que su hija un día se pare igual que la pagana, que igual que la persona que no tiene a Cristo. El problema está en mí. El no creyente va a seguir haciendo y va a seguir diciéndole a Dios a lo que no es Dios. La cultura está ahí. La promiscuidad, el pecado, la fornicación fuera del matrimonio, el sexo ilícito. La cultura ateniense era una cultura idólatra, igual que la cultura nuestra, una cultura de pecado, en donde el ser humano se deleita en pecar. Una mujer se va con un hombre, se va con el otro. En la cultura donde se fornica, como que no le ofende eso a Dios. En una cultura donde el pecado se practica día a día y continuamente. Ahora, aprendamos entonces cómo reaccionó el apóstol Pablo. Dice que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, ya aprendimos por qué los estaba esperando, porque ellos se habían quedado en Berea después de ir huyendo. Entonces dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Yo no sé si a usted le ha pasado, si usted ha tenido la oportunidad de ir a ciudades turísticas o a pueblos turísticos. Cuando usted llega, por ejemplo, a un pueblo turístico como los Farolitos de allá de Ahuachapán, hay una cultura ahí donde la gente va y hace sus maneras y sus cosas de hacer. Y usted llega y ve el pueblo noblemente. Y usted se asombra de su belleza. Usted se asombra de lo que ahí hay. Si vamos a la cultura del fuego ahí en Nejapa, donde las personas se tiran fuego, parece una locura, pero así somos de locos. Si vamos a la cultura española, donde abren los toros y las personas empiezan a correr y les encanta que un toro los cornee, les quiebre las vértebras y todo, eso es el ser humano. El ser humano hace cosas irracionales. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que usted y yo hacemos cuando vemos ese tipo de cultura? La pregunta es, usted y yo, ¿qué hacemos cuando vemos eso? Pues, por lo general, el cristiano lo que hace es que saca su teléfono y se toma una selfie en medio de una cultura pagana.
Y no me entienda mal. Lo que quiero tratarle de expresar en esta tarde es lo siguiente: que un espíritu de Dios busca, anhela, respeta y ama lo que Dios ama, y se deleita en lo que Dios se deleita. Y un espíritu que va en contra de Dios detesta, aborrece y no puede unirse la luz con las tinieblas, porque su espíritu aborrece lo que Dios aborrece. Entonces, el cristiano que está en medio de este mundo pagano no puede hacer menos que lo que hizo el apóstol Pablo. Se enardeció por dentro. ¿Y qué significa enardecerse? Pues lo que significa enardecerse es lo siguiente. Yo no sé qué hace usted, siendo usted un padre de familia, y sus hijos dentro de su casa prenden la música de todos los reggaetoneros, le dan todo el volumen en su casa, siendo usted el líder de su casa, y usted, en vez de ir y poner respeto, en vez de ir y decir esa música no se escucha en mi casa, usted, en vez de enardecerse porque hay un ciego que quiere traerle la oscuridad a su casa, usted empieza con la escoba y empieza a bailar la misma música del mundo. Y usted, lejos de terminar de barrer, usted empieza a bailar con la escoba. Y el cristiano, en vez de molestarse, el cristiano, en vez de enardecerse, el cristiano termina bailando la música de este mundo. Pero el cristiano tiene que entender que cuando su espíritu es de Dios, su espíritu tiene que honrar y bendecir a Dios. Y si su espíritu es de Dios, tiene que aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece este mundo, y Dios aborrece el pecado que hay en este mundo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Sale la niña con una licra pegada hasta aquí. Qué linda se te ven las piernas, diciéndole la mamá a la hija. Sale el hijo poniéndose aretes y tatuajes, y el padre diciéndole: ay, qué bonito, se te ve igual al de Messi. Y como padres, en vez de enardecernos, aplaudimos la cultura de este mundo. No nos enardecemos. Vemos el pecado, vemos que las personas pecan, fornican, vemos que hay un degenere en esta tierra, y a nosotros nos da lo mismo. Y nosotros vivimos tranquilos. Y nosotros podemos convivir con el pecado, con el pecador y con la cultura pagana. Recuerdo que yo estaba en mi adolescencia y yo andaba con unos amigotes. Y estos amigotes los llevaba yo a la casa. Y desde que los amigotes ponían el pie en la casa de mis padres se empezaban a irritar como que fueran ligosas, molestos. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Pero lo que estaba sucediendo ahí era lo siguiente:
La luz no puede llevarse con las tinieblas. Cuando la luz ve las tinieblas, la luz se irrita. Cuando la luz ve el pecado, cuando la luz ve al pecador, cuando la luz ve que el pecador practica el pecado, se irrita, se enardece y dice: eso no le agrada a Dios. Esa persona no le agrada a Dios. Esa persona le molesta, le ofende a Dios. Recuerdo también que habían personas que hablaban con palabras oeces. Yo no hacía nada. Es más, me quedaba ahí y miraba cómo mis papás todo el tiempo, siempre que una persona empieza a hablar mal, se apartaba. ¿Por qué era esto? Porque un espíritu de Dios, un espíritu de luz no puede estar platicando, compartiendo con un espíritu de tinieblas. Porque usted y yo somos hijos de luz. ¿Cuántos somos hijos de luz? Y el hijo de luz no puede estar compartiendo con un bolo. El hijo de luz no puede estar compartiendo la comida con una persona que lo único que habla es de pe para arriba. O el hijo de Dios no puede estar compartiendo con una persona que lo que está es incitando a la fornicación. El hijo de Dios es un hijo separado que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Se enardece cuando ve la cultura pagana de este mundo. Se enardece cuando ve a un pecador practicando el pecado que él venía de practicar. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Cómo reacciona usted ante la cultura de este mundo? ¿La aplaude? ¿Se alegra? ¿Se alegra que su niña sea más vanidosa que usted? ¿Se alegra que sus hijos estén culturalmente metidos en este mundo? ¿O usted es como el apóstol Pablo, que cuando ve la cultura de este mundo se enardece su corazón? Y usted dice: aborrezco el mundo, aborrezco el pecado, aborrezco lo que a Dios le aborrece. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas, se da cuenta que era una ciudad pagana. Era la primera vez que Pablo llegaba a Atenas. Decíamos que Atenas era una ciudad importante, no estaba en su máximo esplendor, pero no dejaba de ser importante. Ahí había escultura, ahí había arquitectura y ahí había belleza. Yo quiero hacerle a usted la pregunta. Cuando usted llega por primera vez de turista a una ciudad, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues abrimos la boca. Qué bonito. Mira ese edificio, y nos quedamos así. Recuerdo que yo pequeño llegué a Orlando y yo me quedé así, asustado. Nos asombramos por las cosas terrenales de este mundo. Llegamos a Las Vegas, vea, a la ciudad del pecado. Mire cómo se llama, la ciudad del pecado. Así le llaman a Las Vegas. Y nos deleitamos al ver las esculturas hechas en la cultura pagana de este mundo. Pero veamos qué hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pudo haber ido por todas esas ciudades y empezar a tomarse selfies y empezar a tomar fotos y decirle a todos sus amigos de Facebook:
de Instagram y de TikTok, para los hermanos que ya tenemos TikTok, para los hermanos que ya bailamos al son de este mundo en TikTok. Señores, estoy en Atenas. Señores, miren, estoy en Nueva York. Estoy en Las Vegas. Miren el plato que me voy a, con su permiso, a Arturar en Nueva York. Ustedes allá comiendo frijoles y miren, y yo aquí en Manhattan. Y Pablo empezó a tomarse fotos, vea. Dice que su espíritu se enardecía. Y Pablo lo que empezó a ver fueron esculturas, arquitecturas preciosas. Eran arquitecturas únicas. Si usted va a Las Vegas, usted se queda así asustado. Una ciudad en medio del desierto. En medio del desierto. Si eso es para tomarle fotos, si eso es para admirarlo. Las esculturas que habían en Atenas eran arquitecturas preciosas. Pero miren lo que sucede. La ciudad puede ser muy bella. La arquitectura puede ser muy bella. Todo puede ser muy bello. Usted puede ir a Dubái y puede ver una ciudad en medio del océano, como la han hecho en Dubái. Pero toda esa preciosidad, toda esa arquitectura no glorifica a Dios, sino que glorifica a los hombres. Y todo lo que glorifica a los hombres no le agrada a Dios. Entonces Pablo ve la belleza, ve el arte, ve la arquitectura y no se mosquea por lo que ve ahí, porque dice: eso fue creado por el hombre y para el hombre, pero yo no vengo a adorar al hombre. Yo soy de un espíritu ardiente que entiende que toda creación, que todo lo creado tiene que adorar al Creador, tiene que adorar al único y verdadero Dios, al Dios de los cielos y al Dios de la tierra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo no abrió la boca en Atenas. No se dejó asombrar. No se dejó asombrar por las luces del mundo. No se dejó asombrar por su belleza, por su arquitectura. No se dejó asombrar porque era el Vaticano una ciudad en medio de un país adentro de un país. Imagínense eso. Con su propia moneda, con su propia cultura, con su propio ingreso a nivel mundial, con sus propios impuestos a nivel mundial. Todas las iglesias le pagan impuesto al Vaticano. No se tomó fotos, no le interesaba los pilares a él lo que le interesaba y lo que le enardecía era de que esa gente estaba idólatra, de que esa gente adoraba lo que no era Dios, de que esa gente estaba ciega y de que esa gente necesitaba que Dios se les revelara y que Dios llegara a sus vidas y que salieran de su ceguedad. Eso le interesaba al apóstol Pablo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Se enardeció tanto que no esperó que Silas y Timoteo llegaran. Inmediatamente se le subió tanto la sangre a la cabeza, así como a usted y a mí, cuando vemos el pecado, cuando vemos personas que están practicando el pecado y le decimos: mira, perdóname que me meta en tu vida. Perdóname que me meta en tu vida. Discúlpame, Dios. Pero lo que estás haciendo no le agrada a Dios. No sé si a usted le ha pasado eso. Que hay momentos en la vida que uno dice, uno está, porque el cristiano está muchas veces mordiéndose la lengua, viendo el pecado, viendo el rechazo del otro. Y el verdadero cristiano, ¿cuántos somos verdaderos cristianos? ¿Cuántos se les enardece el corazón cuando ven el pecado en el otro? Pocos. El cristiano se está mordiendo la lengua y uno está así como: ay, mamita, si con esa falda no vas a llegar muy lejos.
Ay, con ese corte de pelo, al secot vas a ir a terminar, papito. Ay, si con ese tatuaje no te esperas si otra cosa más que el secot. Entonces Pablo no esperó que viniera. Empezó y dijo, bueno, señores, prepárense que también les voy a predicar. Ahí habían nobles, ahí había gente cabezona, ahí había gente intelectual, ahí habían dos grupos, los estoicos y los epicúreos, dos corrientes filosóficas muy diferentes, pero dos corrientes que no dejaban entrar a Dios en sus corazones. Pregúnteme si le importó al apóstol Pablo. Pregúnteme si el apóstol Pablo empezó a preguntar: ¿y usted viene en camioneta, usted viene en Prado, usted viene en carro, usted viene en carreta? Pregúnteme si el apóstol Pablo le importó el estatus económico de esa gente. El apóstol Pablo se le enardeció tanto el corazón que les empezó a predicar la verdad de Cristo. Les empezó a decir de que lo que ellos decían que era Dios no era Dios, y les dijo: Jesús es el único Dios y Él resucitó y ustedes pueden recibirle. Señores atenienses, vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El apóstol Pablo andaba el corazón y el espíritu de Jesús, que se enardece cuando ven el pecado alrededor de ellos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 21 versículo 12 para que usted vea cómo el mismo Jesús se enardeció al ver el mismo templo paganizado. Mateo capítulo 21 versículo 12. Lo tenemos todos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Y qué dice ahí? Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de todos los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús llegó al templo, mire lo que tenía. En el templo, la tradición era la siguiente: usted tenía que darle un sacrificio a Dios. Los sacrificios eran palominos, animales de diferente especie. Entonces, mire lo que había sucedido. Los dirigentes del templo se habían hecho negocios dentro del templo. Ellos mismos habían comprado el palomino, y como la gente venía de lejas tierras, ellos ya le tenían el palomino listo para que ellos presentaran su sacrificio. Entonces, el templo de Dios ya no era una casa de oración. El templo de Dios era un lugar de negocios, y un negocio para los que organizaban el templo. Ellos tenían mesas de cambio, mesas de dinero. Y es por eso que usted tiene que entender lo siguiente: las iglesias, los templos, no son para que usted y yo vendamos a vender Avon o Amway o lo que usted quiera vender. La iglesia de Dios es para que usted se siente, escuche la palabra de Dios y Dios le hable a su corazón, y que este no sea un centro de negocios, este sea un centro de adoración al único Dios verdadero. Recuerdo que al inicio de nuestra iglesia habían hermanos que ponían sus ventas allá porque no entendían esto. No entendían de que aquí a la iglesia no venimos a comerciar. Aquí a la iglesia no venimos a buscar clientes.
Aquí a la iglesia no venimos a ver que el hermano diaconiza ya le dieron el salario y voy a ver qué le vendo y logro la meta de mi venta. A la iglesia no venimos a vender enseres y no venimos a hacer dinero. A la iglesia venimos a casa de oración, a darle la gloria a Dios, a buscar a Dios y a buscar y adorarle en su presencia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La iglesia no es un club social, iglesia. Usted no viene a sentirse bien a la iglesia. La iglesia no es a venir a saludarnos y tomarnos fotos y somos la comunidad del remanente. No es eso. La iglesia es la casa de oración. Es el lugar donde los santos se reúnen, se apartan del mundo, se concentran con Dios y alaban al Dios que los sacó de ese mundo. Entonces Jesús se enardeció igual que Pablo. Jesús le volcó las mesas a los cambistas, se las botó y se enardeció, se molestó. Es que si usted no le molesta el pecado, si usted no se enardece por el pecado, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es luz, el Espíritu de Dios es verdad, el Espíritu de Dios no es mentira. Si usted y yo no nos enardecemos ante la falsa doctrina, si usted y yo no nos enardecemos ante el mentiroso, si usted y yo no nos enardecemos ante el pecado que hay alrededor nuestro, muy probablemente pueda ser porque el Espíritu de Dios no está en nosotros, o muy probablemente es porque no se nos ha revelado eso. Pero en el cristiano tiene que haber una coherencia. ¿Y cuál es la coherencia? La coherencia que tiene que haber en el cristiano es la siguiente. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso no puede haber un pastor en la política, porque la política es del mundo y es de esta tierra. Por eso no puede haber un cristiano que esté metido en una mafia, porque eso es de la tierra. El cristiano que se hace amigo del mundo se hace y se constituye en enemigo de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Por eso no cabe un cristiano político. No cabe. Es como que le digan a usted que usted va a entrar a la mafia y no va a robar. Es como que le digan que usted va a entrar a la pandilla y no va a tener que asesinar. ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Un cristiano no puede contaminarse con el mundo. Un cristiano tiene que luchar por separarse del mundo. Recuerdo que en mis tiempos de vanidad me tocaba estar en ciertos lugares a los que yo decía: mi carne quiere estar aquí, pero mi espíritu me dice una alerta que no debo estar aquí. Pero como mi carne era mayor en ese momento, yo no podía decirle no y no podía distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces yo me movía en mundos de vanidad. Yo tenía que estar en esos mundos porque mi vanidad me llevaba a eso. Entonces yo no le miraba malo, que no es nada malo para este mundo y es normal y es admirado. Pero mi espíritu ahora me dice: eso era un lugar donde usted y yo no debemos estar.
Y cuando el cristiano va despertando, ¿cuántos cristianos van despertando en sus vidas? Cuando el cristiano va despertando y se va dando cuenta de que él tiene que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama, entonces uno entiende y uno dice: ah, Dios aborrece el pecado. Dios detesta el pecado. Dios no puede acercarse al pecado porque dice su palabra: Dios es un Dios santo y es un Dios 3 veces santo. Entonces ahí uno entiende y uno dice, como dice el Salmos en su capítulo 5: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. La Biblia habla de un Dios que mata y no pide perdón, y que ama y no pide permiso. La Biblia habla de un Dios justo que aborrece al pecado y mata al pecador, y un día en el juicio de Dios dará cuentas delante de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora el apóstol Pablo, volvamos a la historia de él. Les predicó un mensaje a los de Atenas en 3 partes. Primero les habló del Creador. Ellos tenían a todos los dioses como creadores de todos. En el segundo punto que el apóstol Pablo les predicó, en lo que usted y yo leímos, les habló del linaje. Es decir, cuál era la descendencia de ellos. Y finalmente el apóstol Pablo les habló de la responsabilidad que ellos tenían delante de Dios un día que llegarían delante del juicio. En otras palabras, la prédica del pastor en Atenas estuvo caliente. No les anduvo con paños tibios. Les habló y les habló la verdad, y les habló a los epicúreos y les dijo a los señores: los epicúreos creían que el placer era el propósito del ser humano. Eso era la filosofía de los epicúreos. Ellos creían que por medio de una vida pacífica, libre de dolor, libre de pasiones perturbadoras, ellos iban a ser felices. Los estoicos creían que la sinceridad moral y el sentido del deber los iba a hacer felices y plenos, y que todo provenía de Dios, sea bueno o sea malo. Entonces vino el apóstol Pablo y les rebatió esas ideas filosóficas a ellos, tanto a los epicúreos como a los estoicos, y les dijo: nada, el placer ni el hedonismo es Dios. El único que es Dios es el Dios ese desconocido, el que ustedes no han conocido. Pero hoy yo les vengo a predicar el Dios no conocido, ese Dios que murió por ustedes y por todos nosotros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Finalmente, Pablo estaba predicando y lo llevaron al Areópago. El Areópago era el tribunal supremo de Atenas, donde se dictaban las leyes generales y las conductas, y donde se enjuiciaban a las personas de Atenas. En el Areópago se dictaban leyes para las personas criminales. Si usted cometía un crimen, en el Areópago se dictaba la ley del crimen que usted iba a pagar. Si usted hacía algo malo, ahí era el Areópago donde se determinaba. En otras palabras, era la asamblea legislativa, pues, para que usted y yo lo entendamos. Entonces ahí llevaron al apóstol Pablo a la asamblea legislativa. Y ahí en la asamblea legislativa, donde estaban los filósofos, donde estaban los epicúreos,
donde estaban los estoicos, Pablo les habló de un Cristo resucitado. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Donde sea que esté, sea arriba, sea abajo, sea cualquier estatus social, usted dígale a esa persona: mucho dinero puedes tener, muchas posesiones puedes tener, pero la palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al mundo ganar todo el dinero de esta tierra, pero si finalmente pierdes tu alma? Esta tarde yo te vengo a hablar de un Cristo que puede salvar tu vida y puede salvar tu eternidad. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Finalmente, en el versículo 30, leámoslo todos juntos. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto a los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice ahí? Que se arrepientan. Muy estoicos, muy filósofos podían haber hecho, pero Pablo no dejó de predicar el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Juan lo anunció: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Cristo predicó y dijo: el reino de los cielos está entre vosotros, arrepentíos y convertíos. Las culturas paganas en las que usted y yo vivimos y estamos en medio tienen que saber que el verdadero arrepentimiento y no el convencimiento, sino que el verdadero arrepentimiento, el reconocer que Dios es Dios y que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, tiene que ser predicado, tiene que ser anunciado por cada uno de nosotros. Muchos de nosotros tememos porque no somos ni capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay muchos cristianos que estamos bailando al son de este mundo. Aparece Daddy Yankee, Raymond Ayala se llama. Y ahora todas las iglesias cristianas le dan el micrófono a uno que fue el general de toda la música pagana, que ha matado a millones de jóvenes, que desde su juventud se dedicó a cantarle al diablo y al mundo, a meterle gasolina, perreo, fornicación a toda la juventud. Y de un día para otro dijo: ahora soy cristiano. Y todos los pastores empezaron a darle el micrófono a una persona que solamente porque es famosa ahora dice que merece un micrófono. Y las iglesias y los cristianos creyendo que eso es bueno. Y las iglesias creyendo de que eso es de Dios. No tenemos la capacidad de distinguir entre una cosa y la otra. Una persona que fue líder en el mundo ahora tiene que pasar un proceso, en donde él tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios, tiene que santificarse, tiene que apartarse, tiene que dejar las cámaras, tiene que dejar los micrófonos y tiene que santificarse para que finalmente, probablemente, Dios le dé la oportunidad a él de predicar el evangelio. Pero la iglesia cree que ahora y ahora tenemos un gran soldado de Cristo. No somos capaces de distinguir entre una cosa y la otra. No nos enardecemos porque el espíritu nuestro muchas veces está contaminado con la cultura pagana. Decimos: ay, qué bien, ahora canta cristiano. Pasó Yuri y también se puso a cantar cristiano. Y los cristianos felices porque ahora es música cristiana. Quiero decirle, no hay música cristiana. No existe música cristiana. Hay música que adora a Dios y música que adora tu carne y adora mi carne. Hay música que le agrada a Dios y hay música que no le agrada a Dios. Hay música que alaba a Dios y hay música que no alaba a Dios. Hay música que enaltece tu carne y hay música que apaca tu carne y levanta tu espíritu. Y esa es la música que le agrada a Dios. ¿Ven la diferencia?
Pero los cristianos, música cristiana. No somos capaces de distinguir una cultura, no somos capaces de distinguir una cosa con la otra. ¿Y por qué? Porque nos hemos hecho parte de una cultura pagana. Porque nos hemos hecho parte de un mundo ateniense pagano. Adoramos esculturas, ponemos árboles de Navidad y creemos y decimos: ahí está el niño Dios, cuando no sabemos que es una cultura de este mundo. Celebramos Halloween, traemos el Halloween a las iglesias, hacemos fiestas y shows de Navidad dentro del templo para que la gente vea que hay nieve, que cae nieve y que Santa Claus viene. Y la iglesia no se enardece. La iglesia dice: ay, qué bendición más grande. Y la iglesia: ay, qué lindo, cómo estuvo de lindo el culto navideño, el pavo navideño. ¿Y qué pasa con eso? No hemos entendido que no somos de esta tierra. No hemos entendido que hay una cultura terrenal y hay una cultura celestial, y nada tiene que ver la cultura del cielo con la cultura de la tierra. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos advenedizos que vamos de paso en esta tierra. No tenemos nada que ver con esta tierra. Vienen las culturas, vienen las modas, y empiezan los predicadores a ponerse pantalones apretados, jeans rotos, porque todos los predicadores ahora predican así. Y la iglesia: ay, qué bonito se ve el pastor con las piernas pegadas al pantalón. Y creemos que eso es iglesia, y creemos que eso es de Dios. Y no nos enardecemos porque la cultura está entrando a los templos, porque los templos están haciendo lo que hace el mundo. Pero usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo nos enardecemos cuando vemos el pecado, la idolatría, el paganismo que entra en nuestros territorios, y lo expulsamos porque somos luz y verdadera luz en medio de las tinieblas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Finalmente, el apóstol Pablo les dijo que venía un juicio. Segunda de Tesalonicenses dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido que en el día del Señor está cerca. ¿Cuántos saben que el día del Señor está cerca? Y para ese día, les dijo a los atenienses, ustedes deben de estar preparados. Y para ese día, iglesia, usted y yo también tenemos que estar preparados. ¿Cuántos estamos preparados para ese día? Si no está preparado, santifíquese, purifíquese, límpiese y dígale: Señor, aparta todo paganismo, aparta toda idolatría, aparta todo lo que no te agrada, purifícame, límpiame y lávame más y más con hisopo para que mi vida sea agradable delante de ti. Vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos y oramos.